Con el permiso de ustedes, entonces procedo con la grabación de la sesión sincrónica hoy 17 de julio, esperando que todos se encuentren muy bien. Como pueden ver en la pantalla, la agenda del día. Hoy vamos a estar en esta sesión sincrónica, vamos a estar viendo inicialmente pues la contextualización, los conceptos y elementos del MER, las relaciones o llamadas también cardinalidades, evidencia que se debe entregar y otros. Entonces a todos les doy la bienvenida, espero que me estén escuchando muy bien, para que no, ya regálenme un segundito aquí, listo. Bueno, entonces bienvenidos a todos, recuerden que estamos en una nueva sesión sincrónica. Estamos en el Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software. Hoy nos toca ver la evidencia, identificar entidades, relaciones planteadas en el caso de estudio. Estamos iniciando la guía 4. La competencia la 220 50 10 93 con la actividad de aprendizaje número 1, evidencia 1. Me levantan la manito si de pronto hay aprendices de otras fichas o simplemente estamos con la ficha 313 45 55. Si de pronto hay alguien de otra ficha, por favor me lo hace saber. Habilita el micrófono, no hay problema, y me lo hace saber. Si no, entonces... Profe, buenas noches. Yo soy de la 311-8318. Ok, entonces, bueno, veo que tengo también la ficha terminada en 318. Entonces también bienvenidos a la sesión sincrónica. Es que tenía esa duda, hoy tenía esa duda si de pronto me iban a acompañar, pero no hay problema, es la misma evidencia y estamos conectados. ¿Listo? Entonces, le doy la bienvenida a los aprendices de la ficha 313 45 55 terminada en 555 y a los de la ficha terminada en 318. ¿Listo? Entonces, bienvenidos todos y recuerden que estamos hoy en la guía 4, vuelvo y les recalco, en la competencia 220 50 10 93, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Bueno, entonces ya para entrar en contexto, vamos a darle continuidad a la sesión para que nos alcance el tiempo y no se nos vaya a caer la sesión en caso dado que de pronto se nos acabe el tiempo y todavía estemos colgaditos. Yo les genero un nuevo link y se los comparto por el chat y nos vamos conectando a esa nueva sala. ¿Listo? Entonces, la contextualización de la evidencia. En la guía, como ustedes se pueden dar cuenta que ya ustedes pues poseen la guía, ya se compartió por WhatsApp, todos en el grupo tienen la guía, también pues la pueden encontrar en la plataforma Sajuna, en la plataforma de la ficha, pueden ingresar a la evidencia, a la competencia 220 50 10 93, actividad aprendizaje 1, evidencia 1, y ahí también pues están todo lo que es el material de formación y está todo lo que y todas las guías de la formación. ¿Listo? Entonces, en la guía nos dice que las evidencias de hoy pues nos describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Ya lo dicho, que es identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. El modelo de entidad-relación, que es lo que vamos a tratar, pues es una técnica que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocios y el modo en el que estos se relacionan entre sí. En la siguiente actividad se identifican las entidades, que es lo que hoy vamos a ver, las entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio.
Debemos elaborar un modelo entidad-relación de acuerdo con los requisitos del software. Ustedes ya saben que pues se deben seguir las normas básicas para presentar el trabajo escrito. Como mínimo debe tener, pues el trabajo escrito debe tener como mínimo su portada, su introducción y las conclusiones, el desarrollo y las conclusiones. Bueno, un segundo aquí, volvemos. Oye, ¿pueden tapar esos pájaros? Gracias. Para que yo solo escuchara. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evidencia? ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta en el modelo entidad-relación? Nos dice que debemos elaborar un modelo entidad-relación. ¿Qué tiene un modelo entidad-relación? Entidades, atributos, tipos de relación, la llamada tuplas, relaciones entre entidades, claves y tipos de claves, que lo mismo es decir claves que o llaves. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo que vamos a tener de la evidencia. Entonces, para que entremos un poquito en contexto y como que nos ubiquemos un poco más, vamos a hablar un poquito así rápidamente de un concepto que es una base de datos. Porque si estamos hablando de modelos de entidad-relación, quiere decir que estamos hablando de bases de datos. Entonces, una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan y estructuran de manera que permiten ser fácilmente accedidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un conjunto de información que se organiza y se almacena para luego poder pues acceder a ellos, ya sea para gestionarlos, para actualizarlos o para consultarlos. Estas bases de datos pueden contener información de cualquier tipo. Mejor dicho, uno puede hacer una base de datos con cualquier tipo de información. Como ustedes pueden dar cuenta, como se pueden dar cuenta, podemos hacer una base de datos con registro de personas, de productos, objetos, de ventas, de servicios, con cualquier tipo de información podemos nosotros hacer una base de datos. Las bases de datos se utilizan, mejor dicho, bueno, casi en todo. Casi en todo. Bueno, en la mayoría de en las que se utilizan las bases de datos, pues obviamente las empresas. Los gobiernos que vienen siendo entidades gubernamentales, pues que básicamente es una empresa. Instituciones educativas, aplicaciones móviles, entre otros. Por lo general, las bases de datos se administran mediante un sistema de gestión de base de datos. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos? Como podemos ver, pues MySQL, Oracle, PostgreSQL o SQL Server, pues nos facilitan esas operaciones donde nos prestan, digámoslo así, o nos facilitan una interfaz gráfica, que es por donde nosotros podemos manipular, llamémoslo así, manipular una base de datos. Por eso se llama un sistema de gestión de base de datos. Es diferente a un motor de base de datos, ya que el sistema de gestión de base de datos, como lo dice, pues es el que nos facilita las operaciones como el usuario, la interacción con el usuario y la base de datos, las operaciones de consulta, de inserción, de modificación o eliminación de datos. Hasta ahí, pues digamos que estamos entrando como en contexto de que estamos hablando de una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pero también existen la base de datos relacionales. Y en este caso, pues el modelo entidad-relación. ¿Qué es una base de datos relacional? Como habíamos hablado ya que era una base de datos, es un conjunto de datos
interrelacionados, almacenados en conjunto, sin redundancias innecesarias, de forma independiente de los programas que acceden a ellos. Entonces vea que aquí hay dos cosas importantes. Cuando hablamos de bases de datos relacionales o cuando hablamos de un modelo de entidad-relación, estamos hablando de datos interrelacionados, o sea, conectados, datos conectados entre sí, entidades conectadas entre sí. Vamos a aceptar entidades entre sí. Entonces, también tenemos algo aquí importante que dice que es un conjunto que no que presenta, o más bien que no presenta redundancias innecesarias. ¿Qué será redundancias innecesarias? A ver, alguien que participe ahí como para yo no sentirme solo acá. ¿Qué será redundancia? ¿Quién por ahí se atreve a decir qué es redundancia? ¿De qué estar hablando de esa palabra? Lo que se les venga en la cabeza. ¿Algo que se repite? Algo que se repite. Sí, muy bien. Alguien, Rocío, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Vea que se vuelve más dinámica la sesión. Entonces vea lo que nos decía aquí la compañera Rocío, es algo que se repite. Entonces dice que es un conjunto, ¿cierto? Sin redundancias innecesarias. Porque es que muchas veces ese es el error de las bases de datos, que en diferentes entidades preguntan lo mismo. A ustedes muchas veces yo creo, tal vez les ha pasado que en una misma entidad le hacen 2, 3 encuestas y siempre hay básicamente unas mismas preguntas. Siempre se están llenando unas mismas preguntas. Entonces vea que eso hace que haya redundancia de información y es donde la base de datos pues ya no se vuelve una base de datos ágil, porque ya tiene información que se está no revolviendo, sino que se está juntando, ¿sí? O sea, está mezclando la misma información en diferentes entidades. Por aquí tengo una manito levantada. Así, profe Nelson, muy buenas noches, espero que estés muy bien. Gracias. Profe, pues quisiera de pronto saber esas bases de datos relacionales y no relacionales están llevadas a lo que nosotros tratamos como de hacer una integración en la página web cuando manejamos un gran volumen de datos, es a través de MySQL y la otra creo que es MongoDB, sí. MongoDB, sí, pero a lo que quieres decir, esto de redundancia, pues yo lo llevo más como al contexto de crear un código limpio, profe. Bueno, es importante, pues digamos que la creación del código, cuando se está generando básicamente bases de datos, vamos a hablar de un lenguaje PHP que es el llavería de MySQL, ¿sí? A veces también se repite mucho código, mucho se vuelve código basura, llamémoslo así, ¿sí? Porque es mucho código que se repite o se está requiriendo la misma información en este caso. En este otro caso, que es en el que estamos tratando, estamos hablando de tratar que cuando nosotros estemos construyendo nuestra base de datos, y estemos creando esas entidades y esos atributos, seamos lógicos cuando la estamos creando. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué debemos ser, digamos que muy cuidadosos, porque cuando nosotros tenemos un sistema robusto y tenemos que crear muchas tablas, como por ejemplo ustedes ven en la imagen una base de datos relacionada con 6 tablas, ¿sí? Pero puede que hayan muchas más. Entonces tenemos que ser cuidadosos en no repetir la información, porque si ustedes se dan cuenta,
ven que en las imágenes se están conectando entre sí, como ustedes se pueden dar cuenta. No sé si ven mi cursor. Si ustedes se dan cuenta, entre sí las entidades se están conectando. Entonces, al conectarse las entidades, pues entonces ahí es donde hay un bucle y es donde muchas veces falla la base de datos. Incluso puede fallar la base de datos. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta que la redundancia o el tema de no repetir información es cuando estamos construyendo las entidades y los atributos. Entonces, sigamos acá, nos dice modelo entidad-relación. ¿Cuál es ese modelo entidad-relación? Pues está compuesto por entidades, atributos y elementos y relacionados entre sí. ¿Qué es una entidad? Bueno, entonces, ¿qué es una entidad? Vamos desenglosando este modelo. Vamos a empezar con el primer componente, que es la entidad. ¿Qué es la entidad? La entidad representa un objeto o cosa que tiene una existencia en el mundo real, como una casa, un carro, puede ser también un ente conceptual, como una empresa o un plan de cuentas. Bueno, una entidad en sí, muchachos, para que lo tengamos un poco más claro y lo aterricemos, una entidad es algo que se le quiere sacar información. Eso es una entidad. Cuando yo le quiero sacar dentro de mi proyecto, dentro de mi aplicativo, dentro de mi software, hay muchas cosas a las que yo les quiero sacar información. Se me convierte en una entidad. ¿Listo? Es diferente la información que yo le saco a ese elemento a que ese elemento le quiero sacar información. ¿Listo? Entonces son dos cosas diferentes. Las entidades es a lo que yo le quiero sacar información. Listo. De pronto, hasta aquí, por ejemplo, es cortico para que no se nos alargue. Alguien, por ejemplo, en un salón de clase, en un ambiente de formación, alguien que me diga una entidad que se pueda sacar de un ambiente de formación. A ver, ¿quién me da ese dato? O los profesores. Profesores, Alumnos. alumnos, correcto. Profesores, alumnos. Estamos hablando ya de personas, pero también podría yo decir sillas, pupitres, Cuadernos. computadores o bueno, cuadernos, pues digamos que también puedo decir como otra entidad. Bueno, me van en la cabeza, pero Los tableros. Salones. pues salones, estamos en un ambiente. Ojo que estamos en un ambiente. Entonces, vea que sacamos que profesores, que alumnos, que pupitres, que sillas, que mesas, ¿sí? Vea todas esas entidades que sacamos de un ambiente de formación. ¿Podemos hacer una base de datos con eso? Claro. Claro, tenemos suficiente información para poder organizarla y poder relacionarla entre sí. ¿Listo? Entonces vea que ya tenemos más claras las cosas que las entidades es a lo que yo le quiero sacar información. Entonces yo quiero saber cuántas sillas hay en el ambiente de formación de tal color, de tal marca o de tal forma, ¿cierto? Con tal código. Entonces ahí yo le puedo sacar información a esa silla. También al profesor, los datos, a los alumnos, un registro, ¿sí ve? Entonces vea que las entidades es aquello a lo que yo le quiero sacar información. Entonces hasta ahí, pues vamos mirando lo de las entidades. Espero que esté quedando claro. Bueno, tipos de entidades. También tenemos tipos de entidades. Entonces dice que las entidades se pueden clasificar en dos tipos.
unas que se llaman entidades fuertes y otras que se llaman entidades débiles. No porque la una tenga más fuerza que la otra, no. Es más por el tema lógico. Y dice que las fuertes son aquellas que tienen un atributo que las hace únicas, como por ejemplo la cédula de una entidad, de una persona, de un empleado en este caso. El número de matrícula de un inmueble, la nomenclatura, la matrícula, la escritura que aparece es única de un inmueble. Bueno, entre otros, el mundo real, en el mundo real, las entidades fuertes generalmente corresponden a los datos maestros de una empresa como clientes, empresas, activos fijos, deudores, acreedores, bueno, etc. Eso le llamamos a una entidad fuerte. Ahora tenemos las entidades débiles. ¿Qué es una entidad débil? Son aquellas que no tienen por sí misma un atributo que las haga únicas. Por ejemplo, los pagos que hacen una obligación financiera. En el mundo real, las entidades débiles generalmente corresponden a movimientos o transacciones que se efectúan sobre las entidades fuertes, como pagos de los clientes, préstamos a los deudores o acreedores. Entonces, para que entendamos más fácil estos conceptos, vemos a la mano derecha, bueno, no sé ustedes cómo están ubicados, una figura que les quiero compartir. Y gráficamente la entidad fuerte es la que está el cuadro solito o el rectángulo, y la entidad débil es la que tiene el rectángulo y dentro del rectángulo tiene otro, ¿sí? Entonces, donde está el 1 es la entidad fuerte y donde está la n es la entidad débil. ¿Listo? Para que lo tengan claro. ¿Qué es una entidad fuerte? Una entidad fuerte básicamente es una entidad que no depende de otras. Quiere decir que ella misma puede guardar su información, ella misma puede funcionar solita. Como ahorita hablaba el compañero, que nos hablaba de entidades o bases de datos relacionales y no relacionales, ¿sí? Claro, hay muchas bases de datos que no necesariamente tienen el modelo entidad-relación, trabajan solitas las entidades. ¿Que es válido? Claro, es válido. Entonces ya todo depende del software que estén haciendo y del desarrollador que esté haciendo la base de datos y del cliente como la necesite. Entonces, tenemos una entidad fuerte y una débil. Entonces, la entidad fuerte es aquella que trabaja solita, que no necesita de otra entidad. Y la entidad débil es aquella que necesita datos de otra entidad para poder funcionar. Entonces, mire este ejemplo que les traigo acá. Por ejemplo, si mi aplicación necesita saber la información de una factura, yo puedo tener una entidad que se llame venta. Una entidad que se llame venta. Y esa entidad venta me va a mostrar toda la información de una factura. Pero esa entidad venta necesita traer la información de otra entidad, en este caso de factura. Si esa entidad factura no existiera, pues ventas no podría existir, porque pues de a dónde voy a sacar la información si no hay ninguna entidad que me la brinde. Entonces, en las bases de datos tenemos entidades fuertes, entidades débiles. Para nosotros, cuando estamos desarrollando, es bueno tener claro o entender estos conceptos, qué quiere decir entidad fuerte, qué quiere decir entidad débil, pero en el dialecto técnico, porque ya digamos que cuando estamos creando, pues no nos ponemos a profundizar, esta es débil, esta es fuerte, sino que ya, digamos, por inercia o el subconsciente, en la lógica que nosotros estamos aplicando, pues ellas mismas se van denominando, ya sea fuerte o sea débil. Listo, muchachos, entonces para que tengamos en cuenta hasta ahí qué es una entidad fuerte y qué es una entidad débil. Ahora, ya hablamos de la base de datos, ahora hablamos de un componente del modelo de entidad-relación que es la entidad, y ahora traemos qué es un atributo. Entonces, ¿qué es un atributo? Son elementos que en su conjunto conforman una entidad
Los atributos reflejan una característica propia de la entidad, como por ejemplo los atributos nombre, dirección, DNI y sueldo de la entidad usuarios. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, tenemos una entidad llamada usuarios, ¿sí?, que se representa por medio de un rectángulo. En este caso, cuando estamos diagramando modelo entidad relación de esta manera, cuando estamos diagramando, cuando hablamos de diagrama es que vamos a plasmar gráficamente un modelo entidad relación. Las entidades, y es bueno que de pronto tomen apunte por si de pronto se les olvida o algo, pero bueno, yo sé que no. Las entidades se representan con un rectángulo, ¿listo? Y los atributos se representan con unos elipses o unos óvalos, como se puede ver en la figura. Entonces, vea qué es un atributo. Ahora acuérdense que yo les decía que una entidad es a quién o a qué le quiero sacar información. Y un atributo es la información que quiero sacarle a esa entidad. Entonces volvamos al ejemplo del ambiente de formación. Hablábamos de alumnos o aprendices, hablábamos de profesores, de mesas, de sillas, de computadores. Entonces vamos a decir que usuario es una entidad que es la de profesores, que dijeron. Entonces la entidad se llama profesores. Al profesor le queremos sacar la siguiente información que vienen siendo los atributos. Que queremos sacar, queremos saber la dirección, el nombre, el DNI, que en este caso pues sería su identificación, el email, el correo y el sueldo de Chismosos. Entonces, ahí le estamos sacando estos atributos. Entonces, fíjense que los atributos es la información que yo quiero sacarle a una entidad. Y una entidad es la información, es el elemento al que yo le quiero sacar información. ¿Listo? Cuando tenemos claro eso, para nosotros es muy sencillo empezar a construir ya nuestra base de datos, porque ya sabemos qué es un atributo, qué es una entidad, y ya lo vamos teniendo más claro. ¿Listo? Bueno, muchachos, envíenme ahí pulgarcitos, el que sabe gritar ahí por el chat grite, pues algo como para no sentirme solo, porque es que en las sesiones eso. Entonces, las sesiones ahí sincrónica uno se siente como que está hablando con la pantalla. Listo, entonces sigamos. Categoría de atributos. Entonces vamos a hablar de las categorías, porque los atributos tienen categorías. Listo, entonces los atributos se pueden clasificar en las siguientes categorías. Entonces tenemos 5 categorías: simples o atómicas, compuestos, monovalorados o valor único, multivalorados y derivados. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Y dice que los simples o atómicos son aquellas características que son indivisibles, como el color, como la edad, como la estatura, ¿cierto? Listo. Que están ahí, pero pues son indivisibles. Compuestos, atributos compuestos son aquellos atributos que se pueden subdividir en partes, como por ejemplo una dirección, que puede estar conformada por calle, carrera, número de casa, número de apartamento, bueno. O sea que es un atributo que tiene una información pues de diferentes, con diferentes nomenclaturas, diferentes, incluso hay que, cuando estamos construyendo el atributo compuesto, debemos ser cuidadosos en el momento en el que le estamos aplicando el tipo de dato, porque como ustedes se pueden dar cuenta, una dirección lleva números, lleva letras y puede llevar caracteres especiales. Entonces debemos ser cuidadosos, porque si nos encontramos un atributo compuesto, pues debemos aplicarle el tipo de dato que corresponde. Pero eso más adelante ya lo van a empezar a entender mejor, o tal vez ya lo tengan claro.
Monovalorados o valor único. Se presenta cuando los atributos tienen un valor único, como por ejemplo la fecha de nacimiento, la cédula. En este caso, estos atributos son más los que utilizamos como clave o como llave primaria, porque son únicos. Multivalorados, entonces se presenta cuando un atributo puede contener más de un valor representativo, por ejemplo, los números de teléfono de un empleado o los nombres de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando estamos llenando una base de datos o un formulario básico, fácilmente nos podemos encontrar teléfono 1, teléfono 2, ¿sí ve? Entonces, ese es un atributo, ya es un atributo multivalorado porque le estamos preguntando al sujeto básicamente el mismo valor que es el número de teléfono, pero puede que tenga dos números, entonces de un número 1, número 2 o número de celular, número fijo. También podemos encontrarnos que tiene dos hijos, tres hijos, ¿sí? O que de pronto tenga un corazón grande y pueda amar a muchos y tenga hijos con el mismo nombre. Entonces, pues eso todo en la vida puede pasar, ¿no, muchachos? Entonces, ellos ya son los multivalorados. Derivados, cuando un atributo se puede calcular a partir de otro, por ejemplo, la edad a partir de la fecha. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que si tal persona nació en tal fecha, pues tiene tantos años. Si tal persona nació en tal otra fecha, tiene tantos años. Entonces ya digamos que con eso hay atributos que hasta el aplicativo le hace la conversión o hace la operación interna y ese atributo se vuelve ya automático porque lo podemos calcular a partir de otro dato. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos entidades, atributos. ¿Listo? Ahora vamos con las relaciones. Recuerde que estamos hablando de un modelo de entidad-relación. Entonces, ya hablamos de las entidades. Las entidades están compuestas también por atributos. Y ahora vamos a hablar de las relaciones. Una relación es un vínculo o asociación que existe entre dos o más entidades. Por ejemplo, la entidad vendedor y la entidad impresoras. Están relacionadas porque cada vendedor ejerce o desempeña un cargo, por ejemplo, director, vendedor en este caso, conductor, etc. En este caso, la relación puede tomar el mismo nombre del rol como distribuye. Estamos hablando en este caso cómo distribuye o entrega. Entonces, ¿qué es la relación? Cuando estemos diagramando, tenemos que ser lógicos. Yo soy uno de los que siempre digo, la lógica en esto es lo que nos manda porque cuando nosotros empezamos a desarrollar la lógica, pues las ideas se empiezan a organizar, ¿sí? Entonces, si tenemos dos entidades, una que se llama vendedor y una que se llama impresoras y necesitamos relacionarlas, entonces decimos, bueno, el vendedor distribuye impresoras y de esa manera estoy creándole una relación con un dato, con una palabra. Vendedor distribuye impresoras, ¿sí? Entonces podemos también domiciliario entrega mercancía o producto, ¿sí? Entonces vea que esa relación que está en la mitad de las dos entidades y que hay que hacerla o diagramarla con esa simbología, lo que hace es que esa palabra me relaciona esas entidades. Esas entidades me las relaciona esa palabra. Yo ya con esa palabra ya puedo entender que esas dos entidades son de la misma, mejor dicho, tienen que andar las dos porque trabajan de la mano. Entonces vea que ahí ya tenemos una relación y ese es un ejemplo de una relación.
Aquí también pues podemos ver en esta imagen que la entidad se llama vendedor, ¿verdad? La relación distribuye y tenemos otra entidad que se llama impresoras y nos muestran los atributos. Los atributos deben de ir dentro de los óvalos. Tenemos 3 atributos de cada entidad. En el vendedor tienen el nombre, atributo contacto y zona de ventas. Y en la impresora tenemos marca, referencia y tipo. Entonces ahí ya estamos hablando de atributos. Entonces vea cómo se componen y hasta aquí quiero hacer, digamos que retomar lo que hemos visto hasta ahora y quiero entonces ya ir, como dicen por ahí, atando cabos. Entonces, iniciamos hablando de una base de datos. Si ustedes se pueden dar cuenta, la base de datos está compuesta ¿por qué? A ver, ¿quién abra el micrófono y diga, profe, de lo que hemos hablado, está compuesta por esto? De lo que hemos hablado. ¿Por qué estará compuesta la base de datos? Cuando hablamos de una base de datos, recuerde que estamos hablando de un conjunto de información, un conjunto de, bueno, es un conjunto de qué? Está compuesta por, hemos hablado de 2 elementos hasta el momento de la base de datos. A ver, ¿quién me dice uno de ellos? ¿Quién me dice uno por lo menos y la vamos construyendo? Una base de datos. Entidades y atributos. Es correcto. Entonces, una base de datos está compuesta por entidades, atributos y tuplas o registros. Eso es el componente de una base de datos. Yo no puedo crear una base de datos sin entidades. Y yo no puedo tener entidades sin atributos. Ahora, si yo tengo atributos, pues una base de datos funciona con información. Entonces, los atributos deben de tener registros. Entonces, para que tengamos claro, una base de datos está conformada por entidades, atributos y registros. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, muy bien, muchachos, muy bien. Hasta ahí vamos bien, vamos bien. Entonces, en esta imagen ya estamos viendo que ya nos encontramos las entidades y los atributos y ya vemos una relación entre entidades. Quiere decir que ya estamos viendo un modelo relacional. Esto es un modelo relacional, donde por eso el nombre en modelo entidad relación. Quiere decir que las entidades se relacionan entre sí. Todas las entidades están relacionadas, por eso se llama un modelo entidad-relación o el llamado MER. Listo, entonces aquí ya nos encontramos en modelo entidad-relación. Ahora vamos a hablar de las relaciones, porque pues aquí estamos hablando de que visualmente vamos a relacionarlas de esa manera. Cuando hagamos la actividad, el diagrama, vamos a relacionarlas de esta manera. Esto lo hacemos para entender la lógica, para saber si estamos entendiendo la relación o estamos entendiendo ese modelo entidad-relación. ¿Listo? Pero entonces vamos a hablar de cardinalidades, relaciones, porque las relaciones también llevan unas cardinalidades. Y esas cardinalidades dice que las entidades no están aisladas, sino que están relacionadas entre sí, de lo que veníamos hablando. Estas relaciones pueden ser de 3 tipos. 1 a 1, 1 a muchos o de muchos a muchos. Recuerden estas cardinalidades. Eso, para que lo tengan siempre claro, eso no cambia. Hay 3 tipos de cardinalidades. 1 a 1, 1 a muchos y de muchos a muchos. Vamos a ver la representación gráfica de las relaciones. Entonces, representaremos las relaciones así, de 1 a 1, entidad A con entidad B. Entonces dice que 1 a 1 es que tenemos una relación de persona con número de identificación. O sea, una persona puede tener solo un número de identificación. 1 a muchos
Entonces, un profesor puede estar o tener registrado muchos cursos. Eso es una relación de uno a muchos. Y de muchos a muchos puede ser que un colegio o salones, muchos salones, ¿cierto? Pueden tener muchos estudiantes. Cuando nos encontramos con entidades y encontramos una relación de muchos a muchos, estas cardinalidades son importantes porque al momento en que ustedes diagraman tienen que saber si en realidad esas entidades se pueden relacionar directamente o se debe crear otra entidad débil para que nos ayude a relacionarlas. Porque yo no puedo decir que muchos, cuando nos encontramos una entidad o una relación de muchos a muchos, obligatoriamente debemos crear otra entidad en la mitad de las dos para poder que la relación nos quede o de uno a uno o de uno a muchos. ¿Listo? Para que la tengan clara. Cuando ustedes encuentren dos entidades y la relación que hagan es de muchos, que ustedes vean que es de muchos a muchos, ya ustedes saben, cuando estén haciendo una base de datos, estén haciendo sus entidades y se encuentren por allá en su aplicativo, en su software, entidades muchos a muchos, ustedes ya saben que tienen que crear una entidad de detalle. La entidad de detalle es la que me va a romper esa relación de muchos a muchos y me va a generar una relación de uno a uno o de uno a muchos. ¿Listo? Bueno, sigamos ahí. Estas son las cardinalidades. Las cardinalidades, venga, yo reviso por acá. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Yo creo que vamos, bueno, ahorita faltando por ahí 10, creamos otro enlace. Otro enlace porque se nos va a acabar el tiempo. Bueno, entonces, estas son las cardinalidades que hay en las relaciones. Sigamos. Nos faltaba algo. ¿Se acuerda que ahorita que estábamos atando cabos hablábamos de base de datos y la base de datos estaba compuesta por entidades, atributos y les decía que estaba también compuesta por registros? Estos registros también son llamados tuplas porque pues nos vamos a encontrar en nuestra guía y en nuestros documentos esa palabra tupla y pues vamos a quedar como, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿O esto dónde está? Esto es básicamente el conjunto de registros que hay en una columna de atributos. Como ustedes pueden observar en la imagen, yo se los encerré con un rectangulito ahí, con un cuadro rojo. Ese conjunto de registros que están en una columna de un atributo son llamados tupla o pues también se pueden llamar registros. ¿Listo? Entonces dice que una tabla que está compuesta por registros, cada fila de la tabla sería un registro. Entonces, cuando hablamos de registros, esto de acá es importante. Cuando ustedes hacen las bases de datos, una base de datos normalmente aparece la tabla con el nombre arriba de la entidad y abajito aparecen como está, digamos, en este cuadro, en cada celda aparece el atributo, pero en realidad las bases de datos se acomodan de esta manera. Los atributos son las columnas y los registros son las filas. Listo, para que lo tengan en cuenta. Los atributos son las columnas y los registros son las filas. Bueno, sigamos. Entonces ya tenemos acá en este modelo entidad-relación, ya tenemos o ya hemos visto el modelo, ya hemos visto la entidad, hemos visto el atributo, el registro y hemos visto la relación. Pero entonces hemos visto esa relación, pero a esa relación ya le vimos las cardinalidades. Ahora le vamos a ver algo que nos permita conectarnos.
conectarnos una entidad con la otra. Gráficamente lo podemos hacer, pero existe algo que nos permite conectarnos, ¿sí? Porque si no hay eso, no hay conexión. Necesitamos que nos abran la puerta. Y para que nos abran la puerta, ¿qué necesitamos? Para abrir una puerta, ¿qué necesitamos? ¿Tener llaves? Una llave. Es correcto. Entonces, como se pueden dar cuenta, para que nosotros nos podamos conectar dentro de las entidades o entidad con entidad, debe de abrirnos una puerta y esa puerta nos la abre las llaves primarias y las llaves foráneas, o como se dice técnicamente, la primary key y la foreign key. Entonces, para eso es que existen estas llaves. Dice que la llave primaria es un campo o un grupo de campos que identifica de forma única un registro. Ningún otro registro puede tener la misma llave primaria. Entonces, por ejemplo, una entidad tiene su llave primaria y ese atributo es único dentro de esa entidad. Pero como en la base de datos hay muchas entidades, pues las otras entidades también deben de tener un atributo que es único, pero no puede ser el mismo de la entidad del vecino. Ah, no es que, uy, ese nombre del vecino me gusta, me lo va a colocar también de llave primaria. No, cada entidad debe llevar su llave primaria y debe ser única, debe ser único. Pero yo miro porque es que se me va a pasar el tiempo y después se nos va y no podemos hacer la evidencia. Listo, entonces espérenme un minutico, yo genero una reunión, otro enlace. Y nos vamos a conectar a esa. Aquí, copiar. Y se los voy a enviar ahí por el chat. Le voy a enviar el enlace y por favor nos vamos pasando a esa sala. Los invito a que se pasen a esa sala. Conmigo hasta allá. 2 salas les pongo. Listo. Chicos, ahí por el chat les envié el nuevo enlace para que nos vayamos conectando a la otra sala. ¿Listo? Por favor. Qué pena. Listo, Daniel ya pasó, ya se puede desconectar de la otra. Santiago. Listo. Rocío. Kimberly. Más nos falta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, me voy a desconectar de la otra sala. ¿Nadie más, muchachos? Todos. Listo. Entonces, vea Johan. ¿Quién más? Por favor, desconéctense de la otra sala para pues yo ya saber que no quedó nadie ahí. Jason se va a quedar ahí. ¿No quiere ir con nosotros? Jason dejó activado el celular y se fue. Lo pillamos. Jason. Bueno, cuando regrese Jason, entonces ya no estamos. Listo, entonces vamos a desconectarnos de esta sala. Mientras tanto, Jason, si alguien le comparte ahí si alguien tiene contacto de Jason, aunque espera a ver si yo tengo WhatsApp, sí, pero a ver si lo vemos por acá. Creo que ya apareció Jason. Sí, ya. Listo. No me gusta dejar abandonado a ninguno. Vamos a esta sala. Listo. Vamos a compartir.
Listo, entonces ya están viendo mi pantallita otra vez, ¿cierto? Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces les decía que para nosotros tener una relación, pues debíamos que tener algo que nos abriera la puerta y eso son las llaves. Entonces aparecen las llaves primarias y les explicaba que la llave primaria es un atributo que está dentro de la entidad, que hace parte de la entidad un atributo, pero ese atributo debe ser único dentro de esa entidad. Asimismo, ese atributo debe ser único en todas las entidades. No puedo repetir la misma llave primaria en 2 o 3 entidades. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Espere porque aquí me quedó alguien por fuera. Listo, ya. Bueno. Entonces, como se puede dar cuenta, tenemos los atributos. Alguien me puede, por ejemplo, y para no salirnos del contexto, darme un atributo de profesores. Hablemos de las mismas entidades que traemos. Recuerde que tenemos entidad profesores, alumnos, sillas, mesas, computadores, pero entonces vamos a hablar de la entidad profesores. Denme un atributo de que yo lo pueda convertir en llave primaria de esa entidad. A ver. ¿Podría ser materia? Materia. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver, ¿quién apoya al compañero? Rosy, ¿usted qué dice? ¿Si es una llave, si la puedo convertir ese atributo en llave primaria o no? Creo que sí, sí, creería que sí. Creería que sí. Daniel, ¿qué nos dice? Bueno, entonces... Profe, yo creo que la materia no puede ser una llave primaria para un profesor porque se supone que es algo único, ¿no? Y una materia pues se la pueden asignar a varios profesores. Es correcto. Una materia no podría ser un atributo para una llave primaria porque una materia puede repetirse. Una materia se puede repetir con otro profesor, se puede repetir con otros estudiantes, ¿sí? Pero estamos hablando de profesores. Entonces, si la materia no es un atributo para llave primaria y nos dice que la llave primaria debe ser un campo único, que no se puede repetir dentro de la entidad. Entonces, ¿qué podría ser? El conocimiento. No. Puede ser el ID del profesor, o sea, como su código dentro de la institución. Es correcto. Entonces recuerden que cada entidad, ya sea persona o sea cosa, debe tener una llave primaria y debe ser numérica. Numérica. Debe ser numérica. Arranquemos por ahí. Una llave primaria preferiblemente debe ser numérica. No se debe repetir. Entonces podemos, claro, como docente, como instructor, como profesor, todos debemos de tener un código dentro de la institución, ¿cierto? Y ese código pues no lo tiene más nadie, solamente lo tiene ese profesor. Entonces ese código sí puede ser una llave primaria. Muchachos, es importante que ustedes tengan en cuenta eso porque cuando se califica el diagrama entidad-relación, todo debe tener lógica y todo debe tener una relación coherente, ¿sí? O sea, la entidad debe tener su relación como lo habíamos visto aquí anteriormente. Me voy a volver un segundito nomás. Por acá. La entidad debe tener una relación, ¿cierto? Que es que es esta, ¿sí? Es esta. Esta es la relación que hay entre las entidades. Entonces debe haber una coherencia, una lógica. Entonces,
relaciono la entidad A con la entidad B y mi relación es tal cosa. Pero además de esa relación, deben de haber unos atributos, ¿cierto? Como los vemos aquí unos atributos, aquí están los atributos, discúlpenme el pulso de maraquero que tengo, listo, pero estos atributos, ¿sí? Deben de tener una llave primaria, debe de tener este atributo. Entonces, por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta, yo diría, ninguno de estos atributos me sirven como llave primaria. Ninguno. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo unas entidades con unos atributos y digo, oiga, pero es que ninguno de esos me sirve como llave primaria? Ah, qué buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué harían ahí ustedes? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿qué harían si se encontraban con esto? Y yo necesito tener una clave, una llave primaria porque si no, no me puedo relacionar. ¿Qué harían entonces? Resolución de problemas. ¿Qué haríamos? Recuerde que cuando nosotros estamos desarrollando, nosotros somos analistas y somos capaces de un problema poder encontrar la solución. Entonces, ¿qué harían ustedes ahí? Yo necesito conectar esas dos por llave primaria. ¿Qué harían? ¿Qué harían, muchachos? ¿Mm? A ver, ¿qué se les viene a la cabeza? No todos, pero bueno. Entonces, vea que cuando yo me encuentro este problema, yo tengo que, de alguna manera, generar mi llave primaria. Entonces, si yo tengo un vendedor que en este momento tiene unos atributos que no me sirven como llave primaria, pues ahí viene qué voy a hacer. Voy a generar otro atributo que se llame ID, raya al piso, porque debe ser con raya al piso, vendedor. Ahí voy a escribir solo estas dos palabras para que no nos demoremos tanto. Y esta va a ser mi llave primaria. O sea, yo lo genero. Si yo no lo veo por ningún lado, pues lo creo. Es como todo, yo estoy creando la base de datos, pues yo tengo la potestad o la autoridad o la autonomía de crear mis atributos, ¿cierto? Porque pues al final necesito que me funcione. Entonces, si yo veo que no me sirven, pues entonces le genero un atributo y ese atributo me sirva como llave primaria. Entonces, ID vendedor. Y por aquí yo puedo generarle otro que se llame código, que hablaba el compañero. Código. Entonces, este código va a ser mi llave primaria. ¿Sí ven, muchachos? Y ya en este momento tengo dos entidades con llave primaria. ¿Sí? Ya después, JSON, a ver. Profe, y si no se puede dar el caso de que, o sea, si no tengo llave primaria, puedo combinar dos atributos. En este caso, pues, del vendedor podría ser la zona de ventas con el nombre. O sea, se puede, o sea, digamos que juntar dos atributos para que formen, en este caso, la llave. No, porque no, o sea, no, en las bases de datos no funciona así. O sea, yo no puedo decir que tengo dos atributos. Si usted hace eso, o sea, que usted lo puede hacer, sí. O sea, pero usted tendría en realidad
otro atributo, ¿sí? O sea, estaría generando otro atributo. Nombre, zona del vendedor, ¿sí? Pero es otro atributo. Y recuerden que las llaves primarias deben iniciar por que sean alfanuméricos. Santiago. ¿Un vendedor también se le podría catalogar con código? También. O sea, yo en este momento, como yo soy el que estoy escribiendo, pues yo puse ese. Pero Sí, pues, claro que sí, es que el que la esté diseñando y el que la está haciendo puede generar el atributo que más, pues más llegue a acorde a la entidad. Código de vendedor, claro. Por eso claro, porque código, señor. yo soy vendedor y tengo asignado un código. Y Es, pues claramente nadie repite código. es correcto. Entonces ahí la base de datos queda como código vendedor. Entonces yo en este caso pues le puse ID vendedor, que puede ser lo mismo, código vendedor. Entonces, listo. Entonces ya vamos teniendo, si ve, más claridad en cuanto a esto, a las relaciones, porque es que todo debe tener lógica. ¿Sí? Señor Jason. Pues, dado el caso que, por ejemplo, en la empresa no asignen códigos a los vendedores, un ejemplo de llave puede ser el correo corporativo. Pues un correo corporativo se supone que no se No es repite. recomendable, porque es que los correos, humanamente, digamos que el correo se puede repetir. Por ejemplo, un correo puede ser genérico. Ventas arroba, vamos a hablar de Pero si en este pepitopérez.com. caso que cada quien, pues que he visto en casos de que, por ejemplo, los correos corporativos los hacen, en mi caso, Jason.Martínez. Y en el caso de usted sería Nelson. Su apellido, así. Sí. No se repetirían. Pero mira que yo tengo un tocayo que también se llama Nelson Guzmán. Pero entonces Pero mire que ahí no le coloco el primer apellido, sino el segundo, digamos que su segundo se llama Nelson. eso si usted hace la base de datos y si usted crea los correos. Si usted hace las dos cosas, podría funcionar. Pero si una persona externa hace los correos y usted hace la base de datos, puede que esa base de datos suya se totee o se reviente porque o sea, se va a repetir información con dos usuarios que tienen el mismo código. Y eso se ve cuando hacen la consulta, ¿sí? Porque cuando hacen la consulta van a consultar es con la llave primaria, con el ID. Y entonces va a encontrar incoherencias porque va a encontrar con esa misma primaria, incluso va a sacar error, porque con esa misma llave, dos informaciones, ¿sí? Entonces, digamos que o sea, normalizando las cosas, no se recomienda un correo, ¿sí? Por eso cuando no existe, es mejor nosotros como desarrolladores generar un código, ID código, cualquiera, ID código. Usted con ese ID código ya usted puede hacer una consulta y ya usted le da una nomenclatura a su entidad, porque usted tiene que identificar su entidad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Pero entonces ya, como les digo, ustedes pueden ser autónomos de poder construir la base de datos, pero como recomendación les doy esos tips. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos acá, o si no, yo acá, en esto yo amanezco aquí, entonces mejor sigamos. Ya vimos las cardinalidades, ya sabemos que es una tupla, ¿cierto? Ya sabemos que para conectarnos debemos de tener llaves foráneas. Entonces ve acá una ilustración de una base de datos con 4 entidades, cada entidad con su respectivo nombre, cada entidad con sus respectivos atributos y cada entidad con su respectiva llave. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay 4 llaves. Una llave primaria en cada entidad y cada llave primaria tiene un nombre específico. ID estudiante, ID de notas, ID de curso y ID de profesor. ¿Sí ve? Y yo las puedo llamar así, no hay ningún problema. Todas las puedo llamar ID y el nombre de la entidad, ID y el nombre de la entidad. Y nunca se me va a repetir. Y a cada uno le voy a dar su respectivo ID, su respectivo código. Listo.
Entonces, vea que si ve que todas las entidades deben de tener su llave primaria. Listo, ahora sí llegó la hora de la verdad. Entonces dice que la evidencia a entregar. Listo. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos generales para la entrega de esta evidencia? Vamos a crear un documento. Recuerden, muchachos, que el documento debe de venir con su portadita, con su introducción y debe venir pues el desarrollo de la actividad y la conclusión. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar un documento. Cuando suban el documento, por favor de Word, guárdenlo en formato PDF. ¿Listo? Y lo suben. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta en cuanto al documento, en cuanto al formato? Entonces, es un formato que debe tener la presentación, debe tener pues la portada, debe tener la introducción, debe tener el desarrollo de la actividad, la conclusión y debe ser en formato PDF. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer la evidencia? ¿O qué tenemos que entregar? Entonces, lo que vamos a entregar es un diagrama o vamos a diagramar un modelo entidad-relación. Para hacer ese diagrama, vamos a tener en cuenta las entidades, que ya sabemos qué son las entidades y cómo se hacen las entidades. Los atributos, ya sabemos qué es un atributo y dónde van los atributos. Los tipos de relaciones, entonces en este caso necesito que me hagan la relación, como les expliqué ahorita, entre el vendedor y la impresora. La relación es el hexagonal que va ahí en la mitad, que es el que dice que pues el vendedor distribuye o entrega las impresoras. Esa es una relación. ¿Listo? La tupla, que son los registros, pues que en este momento, como vamos a diagramar la entidad con sus atributos y la relación, pues no vamos a tener como tal registros. Pero más sin embargo, si ustedes quieren agregarle a los atributos una flechita donde tenga un registro por lo menos, pues no está de más porque ya veo que ya la tiene más clara, ¿sí? Relaciones entre entidades, entonces deben hacerme las relaciones con las figuras que les dije, con los símbolos. Ojo con eso, muchachos, yo soy muy estricto en el tema de los símbolos. Si yo le digo que es rectangular, no me vayan a hacer un cuadro. Si yo les digo que es ovalado, no me vayan a hacer nubes, ni me vayan a hacer rectángulos, ¿sí? Deben ser ovalados, ¿sí? Si yo le digo que es una flecha, es una flecha. Porque es que cuando nosotros somos analistas, nosotros leemos el código o leemos los diagramas y nos fijamos mucho en la simbología y para nosotros es más claro entenderlo. Sabemos cuando hay una condición, cuando hay una relación, que esto es una entidad, que esto es un atributo, ¿sí? Entonces, ojo con la simbología porque puede que yo no se los califique, pero el otro instructor va a tener en cuenta esa simbología. Todo lo que está quedando grabado, él lo tiene en cuenta. ¿Listo? Con la simbología es importante para que que usted pueda pasarle ese diagrama a un compañero y un compañero sea capaz de entender y de poder hacer una entidad con esos atributos y una base de datos con todas las entidades que usted haga o diagrame. ¿Listo? Las llaves. Entonces vamos a hacer las entidades, vamos a relacionarlas, vamos a hacer los atributos y vamos a señalar el atributo que es la llave primaria. Por lo menos vamos a saber cuál es la llave primaria de ese atributo. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles un ejemplo de cuál es el diagrama que ustedes deben presentar. Eso lo vamos a hacer. Yo les voy a compartir un caso de estudio. Yo les voy a compartir los requerimientos y partiendo de esos requerimientos ustedes van a hacer ese diagrama. Ejemplo del diagrama entidad-relación. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, para que existiera este diagrama tenían que haber unos requerimientos, ¿sí? Pues no los puse aquí para que no se nos alargara más, pero
hay unos requerimientos que son los que yo les voy a compartir, y basados en esos requerimientos que ustedes van a hacer el diagrama. Entonces, decía el requerimiento que un cliente origina una PQR, ¿sí? Que cada cliente tiene como atributos su cédula, nombre y teléfono. Que cada PQR tiene como atributos tipo, origen, descripción, estado, fecha y hora. ¿Listo? Entonces, cuando usted lee los requerimientos, el caso de estudio, déjeme, yo lo voy a mostrar por acá, a ver si lo tengo aquí a la manito. Un segundito. Entonces, yo les voy a compartir estos requerimientos, este requerimiento, ¿sí? Aquí va a haber una herramienta que la pueden utilizar para hacer el diagrama. Si quieren utilizar otra, no hay ningún problema, pero pues esta también pueden hacer modelos de entidad relación con bases de datos. Bueno, este diagrama tiene varias herramientas. Entonces vea que dice que los requerimientos es obtener el diagrama de entidad relación para un sistema de control de vuelos adaptados a las siguientes reglas de gestión, indicar las entidades y las interrelaciones. Quiere decir que ustedes aquí, dentro de estos requerimientos, deben identificar cuáles son las entidades, cuáles son los atributos de cada entidad. ¿Listo? Y ya después de que ustedes identifican las entidades, identifican los atributos, entonces lo diagraman y luego hacen las relaciones. Entonces, de acuerdo a esto, dice que de cada aeropuerto se conoce su código, su nombre, ciudad y país. Por ejemplo, de la A, ¿cuál sería la entidad? A ver, ¿quién me dice de la A, cuál sería la entidad? Ahí vamos a hacer, ahí les soplo la primera. ¿Quién dijo yo? Recuerden que esto es un requerimiento. Nosotros lo que hacemos es analizar, leerlo, comprenderlo y analizarlo. Y de aquí vamos a sacar las entidades, ¿sí? Porque pues obviamente la idea es poder hacer esto. Entonces, ¿cuál sería la entidad de la A, por ejemplo? Profe, yo no estoy viendo su pantalla, o sí la estoy viendo, pero me sale el ejemplo del diagrama. Ah, A mí también. espera un segundito. ¿Ya lo ven o todavía no lo ven? Sigue igual. ¿Por qué no me deja ver esto? Ah, ok. Es porque ya sé. Seguro tiene las diapositivas en presentación, ¿no? Sí, no, porque compartí solo la ventana. Entonces, pues no me deja mostrar mi pantalla de cualquier manera. Espere a ver si aquí yo la puedo sacar para allá. A ver. Ahí, tampoco no. No, señor, sigue igual. Yo la detengo y vuelvo y la hago a ver. Ahora sí. Listo. Entonces vea que aquí, este es el caso de estudio que yo les voy a pasar. ¿Sí? Entonces, ustedes van a leer esto. Estos son los requerimientos. Y de aquí ustedes van a hacer el diagrama que pues estábamos viendo. ¿Sí? Y ahí van a hacer este diagrama. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde van a sacar estas entidades, estos atributos? De los requerimientos. ¿Listo? ¿De dónde están esos requerimientos? De este estudio de caso. ¿Listo? Entonces les decía que, bueno, que debemos obtener el diagrama, entidad, relación, y dice que la A, dice, de cada aeropuerto se conoce su código, nombre, ciudad y país. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta línea, ¿cuál sería la entidad?
El aeropuerto. El aeropuerto, ¿cierto? El aeropuerto. Muy bien. Entonces, así ustedes van, así es que ustedes van señalando las entidades. Ya ustedes empiezan a ver, esta es la entidad. Entonces, ¿cuáles son los atributos de esta entidad? Por aquí encuentro otra entidad, por acá otra, ¿sí? Y esta entidad, pues entonces usted también la van a diagramar, ¿listo? Entonces vea que ya el aeropuerto, en lugar de clientes, diría aeropuerto. Y aquí estarían los atributos de aeropuerto, así sucesivamente. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos, sobre la actividad que hay que desarrollar? Ninguna, profe. De pronto no han entendido algo? Entonces, de aquí, nosotros vamos a sacar la información para hacer este diagrama, ¿listo? Este diagrama. La vamos a sacar de ahí, de los requerimientos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor, todo claro. Listo, por favor, una manito arriba, que todos entendieron. Santiago dice que sí. Johan, Jason. Kimberly también dice que sí entendió. Listo. Entonces, muchachos, hasta ahí, entonces lo que ustedes deben hacerme es sacar de aquí las entidades, las relaciones, los atributos y vamos a colocarlo y vamos a hacer este diagrama. Si ustedes se dan cuenta, yo les digo a ustedes que al atributo que nosotros le vamos a ver que es nuestra llave primaria, le vamos a colocar algo que le identifique. En este caso vamos a colocarle una línea, ¿sí? Una línea debajo. Entonces vea que así yo ya en diagrama puedo ya leer que ese atributo que se llama cédula es la llave primaria de esa entidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí pregunta? Todo claro. Listo. Listo, muchachos. No sé si de pronto alguna otra cosa, pues hasta el momento, pues esta es la evidencia que tenemos que presentar. Espero pues que les haya quedado muy claro, espero que hayan retenido pues digamos que información. Los invito, señor. Una consulta, los diagramas donde están las llaves principales, esos diagramas, ¿en dónde se hacen? ¿Cuáles diagramas, Santiago? Los cuadros que es donde estaban la llave principal. Ok, usted me habla de estos. Eso sí, señor. Bueno, hay una herramienta, pero pues digamos, bueno, usted la pueden hacer inicialmente la actividad en realidad es esta, ¿sí? O sea, el diagrama, Okay, sí, señor. pero si ustedes lo pueden hacer, existe una herramienta que se llama DIA, ¿sí? Yo les voy ahí, si ustedes se dan cuenta, acá, miren, hay un link, véalo. Ahí en ese link ustedes pueden descargar este programa. ¿Listo? Yo se los compartí ahí, por el que quiera. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, acá, si yo digo otras hojas, ¿sí? Otras hojas, puedo hablar aquí de, por ejemplo, bases de datos. Por aquí, bases de datos, ¿sí? Aquí en estas bases de datos puedo decir arrastro. Mire, ojo que acá hay unos, dice que aquí en base de datos tengo esas tres opciones, ¿sí? Relaciones, ¿sí? Atributos y tablas. Entonces, vámonos para acá, yo arrastro, entonces yo le doy clic acá y clic en el cuadrito, la tabla, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito, venga, si me la agrandar, bueno, es tabla. La tabla, ¿qué viene siendo? ¿Una qué? ¿Qué viene siendo? Viene siendo una entidad.
en la parte técnica, la tabla y la entidad es lo mismo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mira, acá tengo entidad aeropuerto y aquí hay unas pestañitas. Y yo puedo decirle a estas pestañitas que acá le puedo decir que me subraye la clave primaria. ¿Listo? Entonces aquí le digo atributos. Entonces, le digo nuevo. Pues aquí le digo que el atributo va a ser cédula, como decía ya, cédula, ¿cierto? Acá me dice que el tipo de datos pues va a ser int, ¿sí? Y ella va a ser mi llave primaria, Y aquí le digo aplicar y aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, aquí estoy creando la tabla, ¿sí? O la entidad, la misma que está en la presentación. ¿Listo? Acá en la presentación. Mírala. En la presentación. No me aparece este símbolo, obviamente. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí me aparece ya como un asterisco. ¿Sí? Y así me va a aparecer en todas, solo el asterisco me va a aparecer en la llave primaria. La relación, entonces yo tengo aquí, incluso me gustaría que le hicieran porque acá me puedo dar cuenta si es de uno a muchos, porque necesito también que ustedes comprendan si es de uno a muchos, de muchos a muchos, y de uno a uno. ¿Sí? Y acá pues puedo hacer la relación entre las entidades. Aquí puedo hacer otra entidad. Simplemente le doy doble clic, me va a abrir esta. Aquí voy a decir profesores, atributo, y acá voy a decir que el atributo va a ser ID código, vamos a poner ID código, listo. El de tipo int, ¿sí? Y este también va a ser mi clave primaria, aplicar, listo. Entonces, esto me va a conectar con esta, esto me va a conectar con esta. Listo. Y aquí me está diciendo que esta es de uno a muchos, pero ojo, eso lo tengo que definir yo. Entonces yo le digo, bueno, esta es de unos a muchos, o puedo decir que es de muchos a muchos, aplicar y aceptar. Y aquí me va a salir de muchos a muchos. ¿Sí ven? Ahora, también puedo decir que no utilice flechas, porque de todas maneras hay una relación. Es aplicar y aceptar. Y aquí puedo colocar de muchos a muchos. Si lo hacen de esta manera, muchachos, válido porque este es un modelo entidad-relación, ¿sí? Si lo hacen de la otra manera, como lo vimos en el diagrama, también es válido. Entonces, en la grabación, pues queda que puede ser válido en los dos diagramas, ya sea de esta manera o sea de la otra manera. ¿Listo? Porque lo importante aquí es que ustedes entiendan que desde un requerimiento, o que ustedes puedan desde un requerimiento hacer un modelo entidad-relación sacando las entidades, los atributos, conociendo las relaciones, poder relacionar las entidades si es uno a uno, uno a muchos, de muchos a muchos, y adicional pues poder identificar o poder ser capaz de crear la llave primaria de cada entidad. Muchachos, preguntas. Uy, es que se alargó esta vaina. Preguntas, inquietudes, dudas. De pronto, no fui muy claro. Hablé enredado. ¿No? ¿Todo bien? Profe, para mí todo claro. Listo, muchachos. Muchachos, pueden utilizar la herramienta que ustedes deseen, que ustedes manejen mejor. Por eso les digo, yo aquí les hice como un ejemplo de esta herramienta. Pueden usar, yo les voy a compartir ahí en ese link, pero pueden usar la herramienta. Lo importante es que el resultado ya saben cuál es. ¿Listo? Entonces, para cuando lo hagan, por favor, si no lo pueden exportar en imagen o algo, entonces hagan un recorte y me recortan la imagen del diagrama y me lo pegan ahí en el documento. ¿Listo?
Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay dudas sobre la actividad, entonces pues no me queda más sino agradecerles por por la disposición. Gracias por el tiempo. Discúlpeme pues por haberme extendido más de la hora. Pero espero que todo les haya quedado súper claro. Y cualquier duda o pregunta o inquietud, con mucho gusto por el grupo, pues ahí estaré atento. Bueno, No, profe, muchas gracias. Que tenga buena a noche. ustedes, buena noche, que descanse, Jason. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Santiago. A Ruth, que pase buena noche.